Pues aquí estamos de nuevo y esta vez también con otro invitado de lujo, Alejandro Ingram, que bueno, nos va a hablar de algo que yo, por ejemplo, desconozco totalmente, o sea, que a mí me parece que es la ley de administradores y compradores de créditos, el anteproyecto, ¿verdad? Que bueno, pues un anteproyecto es algo que están tramitando ahora, lo digo para los que no sean de la profesión, y bueno, pues bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias por venir y cuéntanos un poco primero quién eres y dónde y cuál es tu despacho, que es un despacho importante. Eso es, mira, yo soy socio en Avenci Reestructuraciones, que es un despacho especializado en derecho a la insolvencia, reclamación de situaciones de distrés, ayuda a fondos o grandes estructuras que queden sus créditos en un concurso de estos complicados. Y bueno, el Avenci fue fundado hace 10 años por Luis Martín Bernardo y Javier Díaz Gálvez. Más tarde se unieron mis otros dos socios, que son Manuel Gordillo y Carlos Grande, y yo me he incorporado hace poco. Yo personalmente soy abogado y vengo del mundo de los services, por eso he analizado este anteproyecto de ley y bueno, vengo a aportar un poco mi conocimiento sobre ese área, la gestión de carteras de créditos dudosos y demás. Además es un área muy interesante y yo sé que tú eres un figura en eso, que eres un primer espada. Cuéntanos un poco qué son los services, porque yo te digo, yo te reconozco que no sé, o sea, no sé nada de eso. A ver, lo primero, el servicer es la denominación anglosajona de lo que sería un administrador de crédito. Sí es verdad que inicialmente los services en España surgieron como apéndices de las entidades de crédito, Altamira, Solvia, Servihabitat, esos nombres te sonarán, ¿no? Sí. Esas entidades surgen en el contexto de la crisis de 2018, cuando las entidades financieras, fuera de lo que es su actividad ordinaria, tienen que empezar a adjudicarse una cantidad ingente de bienes, y claro, ellos no administran bienes inmuebles, no los venden, entonces crean esas estructuras para amparar toda esa ingente cantidad de activos que les estaban entrando. A la vez, la crisis de 2008 lo que provoca es que los bancos tengan que aligerar sus balances de créditos dudosos y empiecen a llegar a España estos fondos que se dedican a comprar estas deudas. Estos fondos no tienen estructuras en España, ni quieren tenerlas, entonces ahí es donde aparecen los services, que son los administradores de créditos. Se dedican a canalizar y gestionar todos estos créditos que han comprado los fondos internacionales, negociar con los deudores, ejecutar en caso de que no lleguen a acuerdos y, en última instancia, pues también gestionar la venta de los inmuebles adjudicados. Interesante. Y háblanos un poco del anteproyecto de ley. ¿Qué se espera de él? ¿Qué es lo que van a regular? ¿Qué cambios hay? Claro, a ver, lo primero es, que tú lo has dicho muy bien, es un anteproyecto, con lo cual hablar de algo que todavía no está cerrado a veces es un poco temerario, porque no sabemos en qué va a quedar, ¿no? Aquí lo que se está transponiendo es la directiva europea del año 2021, que ya vamos tarde en España, y la directiva lo que quinoa es a intentar unificar esta actividad a nivel europeo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se pretende con la norma, a priori, es dotar de una mayor transparencia del mercado, ¿no? Eso es, así como líneas generales, dotar una transparencia del mercado en lo que es la venta por parte de las entidades financieras y la compra por parte de los compradores de créditos y la administración de esos créditos a posteriori. Me parecía interesante. ¿Y ese anteproyecto de ley, existe una ley anterior? ¿Nos estamos, aparte de la regulación europea, no hay absolutamente nada? En España lo único que había pues es la ley de crédito al consumo y la ley de crédito inmobiliario, que regulaba prácticamente nada de todo lo que estamos hablando. Entonces es una actividad, la del administradores de créditos, que básicamente se hacía lo que se creía que estaba bien hecho. Y no te digo con eso que haya sido el salvaje oeste, pero hay de todo, ¿no? Hay mejores gestores y peores. Yo en mi época trataba de canalizar las cosas de una manera lógica y coherente con lo que estaba gestionando, pero es verdad que más de uno habrá recibido llamadas de alguien que dice debes dinero, y dices, oye, pero por favor, dejad de llamarme y ponerme una demanda si hace falta, pero esto de estar agobiándome porque debo 8 euros a una entidad no tiene sentido, ¿no? Totalmente. Esta ley, este anteproyecto, ¿contempla de alguna forma los prestatarios en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo iría ese tema? Bueno, ¿hay medidas específicas? Se les da algún tratamiento, evidentemente no es el meollo de la norma, pero a los prestatarios en situaciones de vulnerabilidad se les da primero la opción, antes de que se venda el crédito,
de hacerles condonaciones en relación con el precio por el que el fondo ha pagado, que eso no es algo que siempre se pide, pero que realmente solo se va a dar en este tipo de situaciones. Se les dota, o sea, se obliga a los compradores de créditos, cosa que antes no existía, de seguir cumpliendo con el código de buenas prácticas bancarias que tenía el vendedor, y a la vez se les abre un canal de quejas y de reclamaciones que a día de hoy no está impuesto de manera obligatoria en estas entidades. Antes me has hablado de los service. ¿Se les va a exigir algún tipo, o sea, bueno, primero el service tiene por qué tener una titulación? ¿Está reconocido como profesional? ¿Se va a exigir algún tipo de titulación para poder actuar como service? A mí me parece un error que en la directiva europea sí se habla de dar a los, por lo menos a los directores y gestores de estas empresas de administradores de créditos de cierta titulación universitaria. A día de hoy en el anteproyecto solo se habla de la honorabilidad de estos miembros, que no tengan causas penales abiertas, y se les imponen a ellos una serie de reglas de gobernanza respecto a la contabilización de las deudas y, como te digo, a abrir estos canales de quejas, que bueno, que no dejan de ser algo un poco liviano, ¿no?, comparado con lo que se está gestionando. Sí. Claro. ¿Y la normativa aporta transparencia, va a aportar transparencia al mercado? ¿Mejora en la protección de los consumidores? O... A ver, en principio, hasta la fecha no había ni siquiera una obligación como tal de comunicar al deudor la cesión del crédito, ¿no? Es verdad que en algunas comunidades sí que se exigía, como para que la cesión tuviese validez, poder comunicar, o al menos comunicarla, pero no en una imposición. Es verdad que siempre se hacía, porque evidentemente en el momento que se cede una deuda, al cesionario dice, oye, dile que me debe el dinero a mí y no se lo debe a la entidad financiera. Pero ahora por lo menos se va a hacer un estándar de información mínima y exigible al prestamista originario, de que comunique con cierta antelación al prestatario que se va a ceder su crédito, se le comunique cuál es el saldo real en el momento que se cede, porque claro, ten en cuenta que estamos hablando de deudas que muchas son del año 2008, de la crisis, que han generado un montón de intereses de demora, y entonces claro, se producía un problema en cuanto a transparencia para todas las partes. Así, por así decirlo, el que más beneficiado resultaba era el que cedía, ¿no? Porque dice, bueno, yo te doy una serie de datos y tú ahí te apañas y tú te lo miras, tú te lo calculas. Claro, al deudor de repente le llega una comunicación de que debe X o Y y que es la primera noticia que tiene. Y claro, tú ponte una persona de a pie a tener que ponerse a leer su contrato de crédito, calcular los intereses de demora, tal vez si esos intereses eran los correctos. Entonces, ahora mismo, con esta normativa lo que se pretende es que se ponga más transparencia. No va a mejorar la vida del que le han cedido su crédito, pero al menos va a tener dónde acogerse, y si de repente el que ha comprado la deuda le dice que su deuda es 10 veces más de lo que él pensaba, dirá, oye, pero es que a mí cuando se cedió este crédito me dijeron que debía esto. Tanto. Entonces ya no vale que usted haga sus cálculos a su manera y ahora resulta que debe mucho más, ¿no? ¿Eso tiene que ver con la renegociación de las deudas? ¿Cómo? Bueno, a ver, es verdad que también se impone en casos de vulnerabilidad. Bueno, yo creo que van a ser añadidos a la ley de créditos al consumo, de que vienen impuestos por el anteproyecto, en que además del Código de Buenas Prácticas se les obliga a los prestamistas, antes de iniciar reclamaciones, renegociar deudas, dar carencias, mejorar el tipo. Bueno, a ver, a fin de definitiva todo va encaminado, y sabes que en el despacho, como estamos dedicados a la insolvencia, todo va encaminado a ir de la mano de la segunda oportunidad, de darle a las personas la posibilidad de salir de esa situación de deudores. Muy interesante lo de la ley de segunda oportunidad. A ver, es verdad que nuestro despacho, como te he dicho, somos un despacho dedicado al asesoramiento empresarial. Es un despacho muy bueno, un despacho boutique. Exacto, pero como somos despacho que nos dedicamos también a la administración concursal, nos toca gestionar a personas físicas que están solicitando la segunda oportunidad. Es verdad que están los juzgados mercantiles inundados. Es cierto, en Madrid por lo menos. No, en Madrid y en toda España, y es verdad que en un momento determinado de la ley concursal se cambió a que las personas físicas se tramitasen por los juzgados de primera instancia, que en términos de volumen tiene más sentido con respecto a la cantidad de población que hay y la cantidad de empresas con respecto a juzgados mercantiles. Pero como los juzgados de primera instancia
no estaban muy duchos con el tema de la ley de la segunda oportunidad, volvieron a los juegos mercantiles y los están colapsando. Sí. Bueno, es que andan muy mal mucho tiempo. ¿Qué porcentaje de conseguir la ley, que se conmuten, se condonen las deudas, tenéis ahora mismo vosotros en los pleitos presentados? A ver, nosotros no nos dedicamos a llevar ese tipo de procedimientos, pero los llevamos como administradores concursales. Lo cierto es que lo malo de todo esto, y nos estamos apartando un poco del tema del anteproyecto, sí, pero esto es muy interesante, lo cierto es que están proliferando muchos despachos que están sacando los temas como churros, y que no están asesorando correctamente a los deudores, y que donde creen que de primeras esto va a ser jauja y que les van a dar la ley de la segunda oportunidad tan fácil, de repente se dan cuenta de que, pero que tienes una casa en propiedad, entonces esto, la ley de segunda oportunidad no aplica de esta manera, aplica de esta otra, tendrás que renegociar con tu banco o seguir pagando la hipoteca, pero hacer un plan de pagos con el resto de acreedores para que no liquidemos tu vivienda y podamos, es decir, no es tan fácil como parece, pero es efectivo, es decir, el que realmente está en una situación difícil y no tiene bienes a su nombre, en 1 mes y medio, 2 meses puede estar liberado de sus deudas. Pero es que los casos no son siempre así. Ya. Porque además en la clase media española, que son los que suelen afrontar estos procedimientos, suelen tener una casita o algo. Claro, y entonces es verdad que es difícil hacerle creer a alguien que se va a quitar de sus deudas y mantener su casa. Es decir, eso no va a pasar. Eso está muy claro. Volvemos a retomar tu especialidad. ¿Se establecen sanciones en este anteproyecto para los administradores? Bueno, lo primero es que la actividad pasa a estar regulada por el Banco de España, cosa que hasta la fecha no se hacía, ¿no? Entonces, lo primero es que cuando salga la norma, los administradores de deuda o los servicers tendrán que presentar un formulario ante el Banco de España explicando una serie de obligaciones, pues lo que te digo, ¿no? La honorabilidad de los miembros de la empresa, que se establezcan sistemas de control, sistemas de quejas, que no se vulneren los derechos de los prestatarios. Entonces, en el caso de que esas normas luego se incumplan, empezarán a haber sanciones que hasta la fecha no ha habido, ¿no? Es decir, desde que te quiten la licencia para poder ejercer la actividad, con lo cual tendrás que cerrar. Americano. O empezará, depende si la sanción es grave, leve o muy grave, pues puede ser incluso un porcentaje de los ingresos de la sociedad, hasta multas que pueden llegar hasta los 5 millones de euros. En la nota de prensa que ha sacado el anteproyecto dicen que los administradores van a desempeñar un papel muy importante en cuanto a la estabilidad financiera, al gestionar y vender créditos dudosos. ¿Cómo evalúas en tu despacho, en Abensis, la eficacia de los services en este proceso? Pues mira, yo te diría, y esto me lo dijo un antiguo jefe que tuve en una de estas empresas, esto es como cuando tienes una cantidad de escombros en un campo y entonces nadie se está preocupando de ellos, están ahí tirados y que hace feo, y de repente llegas con una retroexcavadora y empiezas a quitar los escombros y empiezas a limpiar el lugar, ¿no? El símil lo que te viene a decir es que los services y los administradores de créditos han hecho una excelente labor para limpiar todos los activos ociosos de la crisis de 2008. Básicamente, como te digo, las entidades financieras no podían absorber todo lo que tenían, los deudores no podían pagar y había muchos activos en garantía que estaban abandonados de la mano de Dios. Naves industriales, hoteles cerrados, pisos, que luego eso entronca también con otros de los problemas que hemos tenido. Como todos esos activos estaban vacíos y ociosos, hay mucha gente que se ha empezado a meter dentro. ¿Por qué? Porque al final ni el titular de los créditos, del titular de los activos, que era una empresa que estaba desvencijada, ni el banco, que tiene una cartera inmensa de inmuebles, no sabe ni lo que tiene. No sabe ni lo que tiene. Entonces, no te digo que tenga sentido que haya pasado eso, pero no deja de ser curioso que, claro, cuando ves tantas cosas vacías y que pasa el tiempo, y dices, oye, pues yo me voy a meter ahí dentro. Y a ver, hasta que me eche. Entonces, es verdad que incluso yo gestionando estas carteras de créditos, pues también tienes tenido que gestionar con ocupas que se han metido dentro y los tienes que echar para luego vender esos activos. Y como te digo, es limpieza de los activos en España, limpieza del sistema financiero porque los bancos se han desahogado mucho. Ten en cuenta que todo esto viene también mucho por la concentración bancaria. Es decir,
Todos los bancos que han tenido que meter dentro de su balance activos gestionados por cajas de ahorros de toda España, no sabían ni lo que tenían. Claro. Y no tenían tampoco capacidad para revisar todo ello. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Oye, mira, yo lo vendo y que se dedique a gestionarlo una empresa que su única actividad es gestionar mora y gestionar situaciones de recuperación. El banco no es su actividad eso. El banco es prestar y guardar depósitos de los depositantes. Está claro. O crear un banco malo para intentar dar salida como puede. Eso es. Bueno, y de hecho, a día de hoy, el banco malo, a la postre, está siendo gestionado por servicios. ¿Quién contrata a un service aparte de un banco? ¿Una empresa? Fondos de inversión. Es decir, al final ten en cuenta que hay grandes cantidades de dinero en estos fondos que tienen que invertir en multitud de activos diferentes, y en un momento determinado el mercado español fue un mercado atractivo. Yo creo que con la regulación la cosa va a bajar un poco, porque evidentemente al no ser tan ágil el mercado y estar sujeto a regulación, pues va a perder un poco el atractivo y se irán a otras áreas de Europa un poquito más atractivas en cuanto a la rentabilidad que pueden obtener, ¿no? Pero básicamente eso es, decir, desde fondos de pensiones de países grandes que necesitan invertir su dinero sí o sí, grandes fondos de inversión que ofrecen rentabilidad a sus clientes y tienen que invertir en diferentes cosas. Entonces, como te digo, esos fondos tienen mucho dinero, pero no tienen infraestructura para gestionar las inversiones que tienen. Y ahí entráis vosotros. Exacto. Bueno, nosotros no, los administradores de crédito. Pues muchísimas gracias. Es muy interesante lo que me has contado, por lo menos para mí, que no entiendo nada de esto, pero voy ya casi siendo una experta. Muchas gracias, Alejandro. Esperamos verte por aquí pronto y bueno, pues a todos ustedes es otro referente dentro de los service. Su despacho es uno de los grandes despachos e importantes. Es un despacho boutique, son pocos, pero francamente muy buenos. Si necesitan a alguien en ese sentido, de verdad que contrátenlos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Nos vemos. Un saludo a todos. Hasta el próximo día.